Hola, mi nombre es Consuelo Mejías, Camila Ferrer y Sierra Sorich y hoy día les vamos a hablar sobre el calentamiento global. Hoy en día el calentamiento global está sufriendo incontables cambios los cuales están trayendo consecuencias importantes. Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan para seguir este ritmo. Esto es la consecuencia del calentamiento global, el cual se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra. Existen distintas teorías que pueden explicar este fenómeno, pero nosotros pondremos énfasis en dos de estas. Podemos encontrar algunos alarmistas con la creencia de que la primera causa de este calentamiento es por el impacto humano, que incluyen deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, y por otro lado existen algunos científicos que suponen la intervención de la naturaleza dentro de las causas. En este informe hablaremos con más detalles sobre el calentamiento global y sus posibles causantes, explicando las teorías de forma profunda y finalmente tomando posición sobre una de ellas. La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor que rodea la litosfera e hidrosfera. Está compuesto de gases y de partículas sólidas y líquidas en suspensión atraídas por la gravedad terrestre. Dentro de los gases que contiene esta capa hay una pequeña parte de un gas que se llama dióxido de carbono, que es en el que daremos mayor importancia en este informe. Al momento en que salen los rayos solares y chocan con la superficie de la Tierra, hacen que ésta se caliente y vuelvan a rebotar. El problema está cuando hay por el camino una molécula de CO2, pues el instante en que esta partícula rebota, en vez de escapar, choca con esta molécula volviendo a la superficie terrestre, lo que hace volver a calentarla. Si la proporción de CO2 aumenta, provocaría que más rayos vuelvan a la superficie en vez de irse al vacío, lo que generaría un calentamiento de la Tierra cada vez mayor. Es aquí donde surge la pregunta, ¿de dónde aparece tanto dióxido de carbono? Bueno, pues pueden existir dos causas ante esto, donde podemos encontrar la forma natural, la cual se refiere a la emisión de gases naturales de la Tierra, los cuales producen un aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra, y por otro lado está la forma artificial, que encontramos todo lo que es provocado por el hombre, el uso de combustibles fósiles, deforestación y urbanización, lo que afecta el efecto invernadero. Ahora comenzaremos analizando las causas naturales del calentamiento global, donde científicos y alarmistas hablan sobre este fenómeno y afirman que uno de sus orígenes son por efectos naturales, ya que, según el informe publicado por el Panel Internacional No Gubernamental sobre el Cambio Climático, señala que si bien fenómenos como la desaparición de glaciares y hielo marino está pasando, son casi irrelevantes en el tema del calentamiento en la Tierra. Señalan que en vez de juzgar a la actividad humana como causante del cambio climático, muestra que han existido periodos cada 1500 años donde hay una clara tendencia de calentamiento extremo, desde la edad de hielo, que sin ninguna influencia humana tuvo temperaturas aún más cálidas que en el siglo presente. Algunos de los causantes del aumento de las temperaturas es la liberación de gas metano en los humedales, la formación de las nubes y el vapor de agua, y finalmente erupciones volcánicas que emiten gases a la atmósfera. Una de las formas más conocidas es la emisión de gas metano. El metano es un gas de efecto invernadero que es más de 30 veces más potente que el dióxido de carbono. En la Tierra se libera cuando la materia orgánica previamente congelada se descompone, y por otro lado, en el fondo del mar, mientras el permafrost submarino permanece congelado. Se forma una tapa que va atrapando eficazmente el metano debajo, pero como el permafrost se está descongelando, se forman orificios por donde se escapa el metano, siendo así emisiones aún más grandes que por descomposición, informó la Universidad de Alaska. Otra causa natural son los ciclos climáticos que atraviesa la Tierra a diario. Estos también son determinados por las fluctuaciones solares, que son tal vez uno de los factores más importantes del cambio climático. El efecto invernadero, que es el calentamiento de la Tierra por el aire atrapado en ella, calienta la superficie desde las profundidades, donde claramente esta es la única fuente lo suficientemente potente para realizar esta acción. Por otro lado, la segunda causa que analizaremos será la acción del hombre en la Tierra. Existen diversas formas de poder generar el dióxido de carbono. Está la combustión, que es cualquier reacción química que se produce entre un compuesto y el oxígeno. En el caso en que se usan combustibles fósiles, estos contienen gases de dióxido, la cual es enviada a la atmósfera. Están las centrales térmicas, que es cuando queman carbón para generar electricidad, donde igualmente se envía CO2 a la atmósfera. Los coches, las fábricas, las calderas de la calefacción, los hornos, los aviones, los trenes, etc. Existe un gran número de distintos ejemplos sobre esto, solo que lo único en común que tienen es que el hombre es quien los realiza.
Para empezar, y poder entender mejor este tema, hablaremos sobre el efecto invernadero. Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera planetaria, que retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentados por la radiación solar, afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano. Se llama efecto invernadero porque se compara con lo que pasa en los invernaderos, que se les pone un plástico para poder mantener el calor dentro, es decir, cuando los rayos solares entran no pueden salir por culpa de este. Si el CO2 no disminuye, provocará cambios significativos en la temperatura, lo que generará que los hielos de los polos se derritan, subiendo el nivel del mar y así generando unas inundaciones graves. Esto también perjudica al planeta, aumentando las zonas desérticas. El hombre, hoy en día, se puede decir que está en constante contacto con la naturaleza, donde se rodea de plantas y árboles, los cuales brindan un aire puro para poder respirar. Ayudan a no generar erosión en los suelos y nutren la tierra, entre otros. Ahora, ¿qué pasa si el hombre comienza a talar los árboles para la industria maderera, así como también para obtener suelos para cultivos agrícolas? Es aquí donde encontramos la deforestación, que es el proceso de desaparición de los bosques o masas forestales. El suelo de estos bosques, al ser húmedos, es importante que tengan los árboles cubriéndolos, pues cuando se elimina la capa vegetal de un bosque, queda al descubierto los rayos del sol durante el día, lo que conlleva a que en las noches el calor se mantenga ahí, induciendo cambios en la temperatura que pueden ser perjudiciales para las plantas y los animales. Es por esto que es importante tener árboles, bosques, plantas, ya que sin esto el cambio climático se ve más afectado. Por otra parte, la falta de árboles también ha provocado sequías en las fuentes naturales de agua. Estas sequías traen consecuencias en los ciclos y balances naturales de las estaciones, en la agricultura y producción, extinguiendo la especie animal, inundaciones, erosión de suelos y pérdida de fertilidad. Por otra parte, los árboles tienen una gran importancia en el efecto invernadero, pues son estos los encargados de absorber los gases del efecto invernadero, lo que significa que al tener menos bosques aumentarían los gases y a una mayor velocidad y gravedad del cambio climático. Otra forma en que el hombre está colaborando con el cambio climático es con la urbanización, que es un conjunto de viviendas situadas generalmente en un antiguo medio rural junto a otras poblaciones. El proceso de urbanización es provocado ya que la gente necesita trabajo y prosperidad. Por lo tanto, vivir en ciudades es un negocio atractivo, pero como todo lo bueno tiene algo malo, esto nos trae como consecuencia la degradación medioambiental. Al haber más gente, trae como consecuencia el aumento de automóviles, mayor volumen de residuos en las calles, gran demanda de agua, aire y energía, por lo que claramente hay mayor contaminación. Todo esto va provocando que se produzcan elevados niveles de plomo en el aire urbano, múltiples riesgos para la salud, pérdida de masa forestal urbana y peligro en la fauna. En modo de resumen, el crecimiento de la población y todas las asociaciones económicas a este proceso, como por ejemplo la industrialización, la generación de electricidad o el transporte, son un factor no menor que está totalmente ligado con la emisión de gases que da lugar al efecto invernadero ya antes comentado. Finalmente, nosotros podemos concluir que además de que existan los cambios naturales, el hombre agrega su parte con el uso indiscriminado de las fábricas, centrales eléctricas y medios de transporte. Es por eso que nosotros creemos que el calentamiento global recae totalmente en la actividad del ser humano y que las actividades naturales solamente son un pequeño porcentaje de esta responsabilidad. Gracias por su atención.